Bienvenidos al podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad. Tercera temporada, 2025. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la Universidad de la Ciudad. Como co-conductora de hoy se encuentra conmigo María Pía del Neri, secretaria de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro invitado especial es nada más y nada menos que el profesor Nuno Crato, licenciado y doctor en matemática, catedrático e investigador, quien se desempeñó como ministro de Educación y Ciencia de Portugal entre 2011 y 2015 en el gobierno de Pedro Passos Coelho. Nuno, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Nuno, un placer que esté aquí con nosotros. Bueno, lo primero que yo quiero comenzar preguntándole es lo siguiente. Usted asumió en el Ministerio de Educación y Ciencia en un contexto de cierta crisis económica. Cierta, una gran crisis económica. Bueno. ¿Cuáles fueron sus prioridades inmediatas al asumir la gestión y cómo usted diseñó esa hoja de ruta desde lo educativo, considerando este contexto de crisis que vivía el país y Europa? No, era una pregunta muy interesante e importante porque a veces se piensa que lo más importante de todas las políticas públicas, es el dinero, la inversión. Yo creo que lo más importante son los resultados. Hay inversiones que son necesarias, hay otras que son útiles y a veces el problema es otro. Entonces, desde el principio, nuestra idea fue hacer más con menos. Quiere decir, las bases del sistema educativo en Portugal estaban creadas. Existían escuelas, existían profesores, existían recursos, los más necesarios. Es diferente de otros países. Por ejemplo, vamos a países como Mozambique, no hay sillas para los estudiantes se sentar en la clase. Es diferente. Ahí la inversión monetaria tiene otro significado. En Portugal también es importante, el dinero ayuda siempre, pero lo más importante no es eso. Porque cuando la base está creada, es como ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo podemos perseguir estos objetivos? Y por eso nuestra gestión fue siempre hacer más, mejor, con menos porque tenemos menos. Y así fue. Por ejemplo, una cosa muy importante, yo creo que lo central del sistema educativo es el currículo. El currículo es central. Porque del currículo, todo deriva del currículo. Hacer un currículo mejor no es una cosa tan costosa. Es costosa en términos de recursos, de personas preparadas para hacerlo, de peritos, de especialistas. Pero lo que se paga no es una cosa como lo mismo que pagar una reconstrucción de escuelas con obras públicas muy largas y todo. Entonces, empezar por el currículo es empezar por el principio de todo. Nuno, durante su mandato, Portugal mejoró notablemente en evaluaciones internacionales como las pruebas PISA. ¿Qué políticas concretas cree que fueron claves para ese avance? La primera, ya contesté, es el currículo. Bien. Un currículo más claro, más bien definido. Yo puedo explicar mejor cada una de las componentes. La segunda es la evaluación. La tercera es un apoyo especial a los alumnos con más dificultades. Yo creo que esos tres son los tres ejes de las políticas públicas para la educación, más o menos siempre. Pero mejoró, es verdad, Portugal mejoró. En 2015 obtuvimos los mejores resultados internacionales de siempre en Portugal, lo que por supuesto tengo un orgullo en eso. Pero es una mejoría que viene detrás del principio del siglo. Nosotros tuvimos resultados muy malos en TIMSS, que es una prueba para los estudiantes de cuarto grado, y una prueba internacional, una encuesta internacional, en 1995, que los resultados fueron divulgados 96-97, y nos sorprendieron, porque eran muy malos. Después en PISA 2000, con resultados 2001, lo mismo se pasó, resultados muy bajos. Entonces el país
empezó a preguntarse, ¿qué pasa? Tenemos que mejorar, ¿qué pasa? Y tuvimos la suerte de, durante casi 15 años, haber ministros de gobiernos que tenían la misma preocupación, de partidos diferentes, muchas veces con peleas, con discusiones, pero de partidos diferentes, pero más o menos con la misma política, más o menos la misma preocupación con los resultados. Entonces yo tuve la suerte de proseguir ese camino que venía del principio del siglo. Ahora, ¿qué medidas? Vamos a hablar de las tres que yo hablé. El currículo. El currículo no es suficiente decir que el currículo debe ser un currículo bueno. ¿Qué quiere decir un currículo bueno? Segundo lo que pienso, el currículo bueno tiene que tener un conjunto de características. Primeramente, estar centrado en los saberes fundamentales, las cosas más importantes, que son primeramente lectura, escrita, después matemáticas, después las ciencias, la geografía, la historia, estar centrado en lo esencial. Después, eso es una parte muy importante del currículo. O después, el currículo tiene que ser claro, definido, progresivo. No basta decir, los estudiantes tienen que saber la historia de la fundación de la nacionalidad portuguesa. Eso no es nada. Tienen que saber qué pasó. ¿Cuándo fue? ¿Cuál era el contexto histórico? ¿Cuál fue el primer rey? Cosas más concretas. El currículo debe ser concreto. Y tercero, el currículo debe ser bien estructurado, quiere decir, no son un hecho aquí, una curiosidad allá, no. Es una estructura de conocimiento que se construye sobre conocimiento, que son casi como camadas geológicas, si sabes Una los correlación. números, hay una correlación. Si sabes los números, puedes saber las operaciones. Empiezas por la adición, y después la adición, la sustracción o la multiplicación, después la división, y después la álgebra, todo eso. Si no tienes un camino muy claro, una progresión muy clara, las personas, los maestros se pierden. Entonces, el currículo debe ser progresivo, bien estructurado, bien detallado y exigente, centrado en los conocimientos fundamentales. Por supuesto, hay muchas más características, ¿no? Yo estoy hablando de lo que me parece ser lo más importante. Y después, la evaluación, porque la evaluación tiene muchas vertientes, muchos significados, tiene muchos papeles. La evaluación sirve para saber dónde estamos, primera cosa. Vamos a evaluar los estudiantes, exámenes, testes, lo que sea, para saber cómo están. Después, sirve también para los estudiantes ellos mejoraren, porque ven que hay cosas que hay fallas. Entonces, ¿qué podemos hacer para no fallar otra vez la próxima vez? Para los estudiantes es importante. Para los maestros es importante, porque los maestros ven el resultado de su trabajo de los estudiantes, supuestamente, pero también de los maestros. Para los maestros es importante. Y también es importante para los padres, para las familias, para saber cómo están los chicos. También es importante que pensar la evaluación como una estructura, porque la evaluación no es un test de mañana. La evaluación es evaluaciones estandarizadas nacionales, son evaluaciones formativas que los maestros hacen, son evaluaciones que se hacen todos los días en la clase. Es un sistema. Y las pruebas nacionales estandarizadas, que son la responsabilidad del ministerio, directamente o indirectamente, ayudan también a establecer las normas y los objetivos, el nivel de ambición para las evaluaciones que los maestros hacen en la clase. Las cosas están todas correlacionadas y todas derivan de una cuestión fundamental, el currículo. Todas derivan del currículo. Es sumamente interesante lo que plantea, principalmente este reconocimiento de que ya se venía haciendo un trabajo. Planteó que había una crisis estructural que había tenido malos resultados durante varios años
y que una serie de políticas de Estado, desde lo educativo, permitieron justamente obtener estos resultados tan positivos que hoy uno, desde otro país, desde otro continente, estudia y mira. En esa línea yo quería preguntarle, y justamente contemplando esto que menciona de que el rigor académico y la evaluación de resultados fue un eje central en su política educativa, quería preguntarle si enfrentó resistencias a eso, si encontró dificultades, si encontró ciertos grupos o ciertos intereses o ciertas complejidades a la hora de llevar adelante estas evaluaciones estructurales que usted plantea, que nacionales y estructurales y con mediciones tan rigurosas que fueron importantes para la política educativa, para la comunidad educativa también, porque coincido en lo que menciona de la relevancia de esto también para padres y docentes. Pero ¿qué dificultades, si es que las enfrentó, tuvo? Muchas. Pero yo diría un poco como a Mark Twain tiene una frase muy interesante que dice, toda mi vida fueron dificultades. La buena noticia es que no existían. Quiere decir, a veces pensamos en las cosas como dificultades tremendas y después no son tan tremendas. Hubo resistencias, por supuesto, sí. Más de sectores educativos, algunos sectores educativos que yo llamo de románticos, que piensan que todo viene del gusto de los estudiantes, de que evaluar hace mal a los estudiantes y todo eso. Hubo resistencias de esa parte. También de algunos sindicatos, pero sobre todo de la oposición política. Porque la oposición política, no sé si Portugal es diferente de otros países, es diferente de Argentina. Si tú haces una cosa, la oposición dice que no está cierto, es otra cosa. Eso pasó muchas veces. Pero en la realidad yo creo que tuve la suerte de vivir un momento casi privilegiado, quiere decir, un momento que el país estaba preocupado con los resultados. Y el país, con todas las discusiones, estaba preocupado en mejorar la educación. Y por eso esas dificultades, esas oposiciones no fueron tan fuertes como parece. Cuando leemos a veces los títulos de los periódicos, parece que no tanto. Por eso yo citaba a Mark Twain. Tuve muchas dificultades, pero la buena noticia es que no existían. Porque en realidad había como que un reconocimiento de las familias que era necesario mejorar la educación. Los maestros también, es necesario mejorar la educación. Y eso fue un movimiento muy fuerte, sobre todo al principio del mandato, cuando las cosas fueron, las cosas fundamentales empezaron a ser hechas. En ese sentido, a veces tenemos ministros que no necesariamente están formados específicamente para el cargo, pero usted es profesor, científico, divulgador. ¿Fue una ventaja a la hora de negociar las cuestiones políticas, ese bagaje y esa experiencia? Directamente no sé contestarlo. Contestarle. Puede ser que sí. Lo que fue muy importante para mí fue que, como una persona que no trabaja en ningún partido, que no tiene partido, que es un independiente, lo importante para mí fue haber un programa claro desde el inicio. Y yo creo que tenía un grupo de personas que trabajaron conmigo, teníamos una idea clara de lo que queríamos hacer. Porque a veces vemos ministros que llegan y están llenos de buena voluntad, pero no saben qué hacer. Entonces inventan. Inventar no es una buena cosa cuando no se conocen bien los temas. Otros no inventan, otros manejan las cosas. Que es mejor que inventar cosas malas. Y yo creo que tuvimos ese ventaja de haber un plan claro de cosas para hacer. Bien. Y una convicción, porque es muy difícil uno bajar los brazos y desistir. Quiero decir, hay como que una tentación de desistir con las dificultades.
Y saber lo que se quiere es muy importante para no desistir y persistir. Sobre todo cuando los resultados se ven tan a largo plazo. Sí, sí, eso es bien, eso es un tema muy común en educación. Y yo tengo una opinión que puede ser un poco diferente de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas dicen, los resultados vienen a largo plazo. Yo digo, sí y no, porque hay resultados que vienen a largo plazo. Uno de ellos, por ejemplo, la formación de maestros, la formación inicial. Nosotros dibujamos un plan de formación de maestros que imaginemos que sea extraordinariamente bueno. Ese programa va a tener un efecto sobre los estudiantes 10 años después, 20 años después, a largo plazo. Pero hay cosas que se ven inmediatamente. Una de ellas es la evaluación. Uno introduce una evaluación y las cosas cambian. Todos se preparan. Ok. Uno retira una evaluación y las personas se relajan. Okay. Son efectos inmediatos. El currículo un poco lo mismo. Currículo, digamos, como que 1 año, 2 años, 3 años, pero no son 20 años para un currículo cambiar un poco la educación. Bien. Justamente usted mencionó recién el tema de la formación docente. Entonces, me interesa preguntarle, considerando cómo la formación docente está relacionada de manera muy directa con la calidad educativa, ¿qué políticas usted impulsó desde ese punto de vista para lo que es la carrera profesional docente? ¿Qué de eso cree que impactó positivamente en los resultados que después se obtuvieron en las pruebas internacionales y demás? Sí, yo no. Es difícil ver impacto inmediato, porque es una política a largo plazo y porque las cosas cambiaron también. Pero las medidas que implantamos esencialmente es de mejorar, son para mejorar la formación inicial de los maestros, de mejorar sobre todo el conocimiento sustantivo, quiere decir, un profesor de historia necesita de saber muy bien historia para enseñar historia. Claro. Un profesor de geografía necesita saber mucho de geografía para enseñar bien geografía y así por adelante. La formación inicial estaba, y todavía está un poco en Portugal y en muchos países, poco centrada en los contenidos y muy demasiado centrada en las didácticas, en las pedagogías, en la filosofía de la educación, que son cosas importantes, pero no se puede, lo mejor profesor del mundo, si no conoce una materia, no puede enseñarla. Y por eso lo que hicimos fue dar más contenido a la formación de maestros. Hicimos también una cosa que fue rechazada después, desafortunadamente, que fue una prueba para maestros, una prueba de ingresión en la profesión, que también creo que es importante porque las personas pueden contestar estas medidas diciendo, tenemos el derecho, porque ya acabamos el curso, tenemos el derecho. No. Nosotros debemos pensar los derechos de los estudiantes. Y los derechos de los estudiantes son que tengan buenos profesores y que aprendan, que se formen. Y esa parte es lo más importante. Yo creo que muchas veces en política educativa esa parte no preocupa tanto a algunas personas. Hablaba usted recién de la formación inicial para los docentes y sobre los derechos de los estudiantes, ¿no? Es decir, educación de calidad. Exactamente. ¿Hubo alguna reforma dentro de la currícula en los manuales que llegaban a los estudiantes? Sí, hubo una reforma y fue antes de yo ser ministro. Yo colaboré un poco en esa reforma como yo era presidente de la Sociedad Portuguesa de Matemáticas y teníamos una colaboración con el gobierno. Todos los partidos, no importaba los partidos. Teníamos una colaboración, por veces una colaboración amistosa, otras veces una colaboración con peleas al medio, pero una colaboración. Y hubo en 2006 una reforma de la política de manuales escolares que fue muy importante. Portugal
vivió durante los tiempos de la dictadura con un sistema de libro único que era decidido por el Estado. Y había como que una repulsión, ¿cómo se dice? Un rechazo. Un Una rechazo, repulsión. rechazo de esa idea. Entonces, después de la revolución de los claveles en 74, los manuales proliferaban. Todos los manuales, mejores, peores, era todo lo mismo, muchos manuales, porque era contra el régimen del libro único. A partir de un cierto momento se entendió, se vio que los manuales no tenían la calidad necesaria. Entonces fue creado un sistema de evaluación y acreditación de manuales escolares, que fue un sistema que yo creo que funcionó muy bien y que continúa a funcionar durante los tiempos que yo trabajé como ministro. Y eso es muy importante, porque los manuales son la traducción del currículo para los maestros y los alumnos y las familias. Porque las familias también ven los manuales. Si mi hijo, yo soy matemático, pero imaginen, si mi hijo me pregunta, ¿cómo se hace este problema? Yo muchas veces necesito de ir ver el manual, no porque no lo sepa, pero yo sé otros sistemas, yo quiero seguir como él aprendió, no quiero decir, es una ecuación de segundo grado que se hace así, un polinomio. No, yo quiero decir, ok, vamos a por partes, vamos. Y para eso un manual es muy importante, para las familias también. Y yo creo que los manuales son piezas esenciales de un sistema educativo. Yo escribí muy recientemente un libro en castellano que se llama Apología del libro de texto. Porque el libro de texto, yo no sé aquí en Argentina cómo se dice libro de texto o se dice manual. Las dos versiones son pertinentes. Okay. En Portugal se dice manual, en otros países se dice, Inglaterra, Estados Unidos son textbooks. Manuales viene de manunciarlo. Libro de texto viene de un poco de la Biblia. Porque es una idea que el libro que traduce el texto. El texto ahora tiene el sentido de conocimiento, no es tanto un sentido religioso, pero el libro de texto es el libro del conocimiento. Que está allá. Es un nombre que se olvidó un poco. Pero divago. Regresamos. Porque los manuales son instrumentos decisivos para todos. Para los maestros son decisivos. Porque los maestros habitualmente no leen el currículo. No leen el currículo. Uno puede decir, debían leer, no debían leer. En realidad, el currículo es una orientación. Después es necesario que esa orientación se traduzca en una secuencia didáctica para los alumnos. Y los manuales ayudan muchísimo. Yo siempre utilicé manuales, mismo en cursos de doctorado y todo, siempre utilicé manuales, porque son un instrumento para organizar el aprendizaje y un instrumento para ayudar a los alumnos a tener una referencia, a estudiar por sí mismos. Bien, bien. Nuno, ¿qué aprendizajes sobre gestión pública usted se llevó de su experiencia como ministro que piensa que podrían ser útiles para países con desafíos similares, ¿no? Entendiendo que cada país es muy único y los desafíos son muy propios de cada sociedad y de cada idiosincrasia, pero en líneas generales, anímese a hacer una pequeña recomendación, si se quiere, en función de lo que fue su experiencia. Del punto de vista de gestión. Desde el punto de vista de la gestión pública como ministro, sí. Es difícil decirlo, pero porque hay como que es necesario hacer dos cosas al mismo tiempo. Una cosa es diálogo. Es muy importante el diálogo. Diálogo dentro del ministerio con los funcionarios, con los directores generales, con los funcionarios todos. Diálogo fuera del ministerio con los maestros, con los directores, con las familias, con los partidos políticos. Diálogo es muy importante. Por supuesto, no se puede dialogar todos los días, todo el tiempo, siempre en diálogo
con toda la gente, no puede ser, pero una actitud dialogante, de diálogo, para escuchar, para convencer también. Ujú. El diálogo es muy importante. Y la segunda cosa es la persistencia. Y las dos cosas que chocan. Es difícil hacer una gestión de las dos cosas A los al dos. mismo tiempo. Yo diría, no sé, hay muchas lecciones que otras personas que estudien más el problema podrían dar, pero yo me recuerdo esta dificultad de hacer diálogo y al mismo tiempo persistir. Bien. Bueno, ahora vamos a algo mucho más terrenal. Vamos. ¿Un hobby? ¿Un pasatiempo? Yo no tengo, es una pregunta que a veces me hace. Yo no tengo hobbies de leer. Ujú. Sí, me gusta mucho leer. ¿Qué? ¿Manuales? No, también, También. a veces también. Me gusta mucho la literatura sudamericana, Bien. mucho. Me gusta mucho Vargas Llosa, Ujú. extraordinario. Me gusta mucho los que conozco, Cortázar, los que conozco, Borges. Borges es más difícil para mí, pero me gusta mucho. Hay cosas de Borges que me gustan mucho. No sé. Leer la parte inglesa, Philip Roth. Ficción, me gusta mucho ficción en Bien. general. Ahora estoy terminando La Guerra y Paz. Oh. Y es una cosa, es un romance que no, una novela que no termina más. Me está gustando mucho. Tolstoy es muy más interesante que yo pensaba. Había leído cosas de Tolstoy más pequeñas, creo que se llama La muerte de Iván Ilich, o Sonata Kreutzer, o Ana Karenina, Ujú. cosas más. Ana Karenina es grande, es largo, pero no había leído Guerra y Paz, que es una cosa monumental, es un monumento. Me gusta, pero no lo hago como hobby. Digamos, ahora no tengo nada que hacer, ¿cómo voy a hacer? Voy a leer. No, leo naturalmente. Bien, bueno. Bueno, bienvenido a la Argentina. Muchas gracias. Bienvenido a la Universidad de la Ciudad. Ha sido un placer para nosotros entrevistarlo para el podcast de la Universidad de la Ciudad. Va a ser un placer probablemente también para nuestra comunidad universitaria escucharlo. Gracias por compartirnos su experiencia en estos minutos del podcast de la Universidad de la Ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo que agradezco. Podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad.